Vamos a dar inicio. Bueno, muchachos, un gusto presentarme a todos ustedes. La gran mayoría de aquí ya me conoce, otros apenas están por conocerme. Mi nombre es Juan Felipe y hace aproximadamente un poco más de 5 años inicié en el mundo del trading. Como la gran mayoría de muchos, inicié cayendo en estafas. Como muchos, inicié con el tema de las opciones binarias, en donde perdí, pues gracias a Dios y afortunadamente no perdí mucho, pero adquirí mucho conocimiento. Y gracias a esa caída mi padre me arrojó una frase muy importante que no se me ha borrado, y él me dijo a mí: hijo, bienvenido a Wall Street, que es un mundo en donde básicamente quien tiene dinero en el bolsillo no es más que una presa, en donde está rodeado de una gran cantidad de aves de rapiña que están a la espera de que tú te saques el dinero del bolsillo para ellos caerte encima. Entonces, pues, a raíz de esta primera gran estafa que tuve, que fue pequeña pero que fue impactante para mí, pues a raíz de esto pues nació en mí la necesidad de apropiarme, de responsabilizarme de mis propias inversiones. Y ahí tomé la idea de que nunca, nunca vamos a obtener el gran premio económico proveniente de manos externas. O sea, si queremos obtener grandes beneficios, esos beneficios tenemos que ir nosotros por ellos, tenemos que irlos a buscar, tenemos que ir a obtenerlos. Es imposible que alguien nos dé una gran tajada o una gran porción de capital si no somos nosotros quienes estamos en el proceso. Entonces, gracias a esto, a esta idea, nace Eleven Capital Investment, un fondo de inversión boutique, pero que no está dirigido para las personas de mi país, de mi pueblo. O sea, desde que publiqué el video, muchas personas me han comentado, me han dicho: oye Juan, ¿qué? ¿Cómo es? Yo invierto, ¿cuánto hay que poner? Yo pongo. Mi respuesta es: hombre, seamos serios, es un curso, no estoy recaudando dinero, no estoy recaudando capital, no me interesa el dinero de ustedes y no me interesa el capital de ustedes. Mi único interés es educarlos, darles las herramientas necesarias para que ustedes puedan llevar su trading al siguiente nivel. Entonces, pues avancemos. Para empezar, pues, ¿quién soy? Más que la persona que soy, muchos me conocen por ser profesor, pero aparte de esto, en mi tiempo libre, mi hobby, mi pasión más anhelada son las inversiones. Y mi trayectoria en el trading pues ha tenido muchas subidas y bajadas, pero afortunadamente tomé la decisión de dedicarme a esto de forma profesional, aplicando una estrategia y una metodología sistematizada. Y el hecho de pensar en el trading desde una perspectiva profesional y sistemática ha hecho que por consecuencia yo venga teniendo una serie de resultados consecutivos, lo que muchos llaman: empecé a ser consistente. Ahorita voy a mostrarle un poco de mis resultados desde hace 8 meses que empecé a aplicar mi sistema, mi estrategia, la cual les compartiré a todos ustedes de forma gratuita. Entonces, vamos a cerrar acá y vamos a ver la pantalla en vivo de mi cuenta auditada en MyFXBook, una página que utilizo para auditar mi cuenta. Y acá podemos ver que la cuenta fue creada el 7 de julio de 2024. Esta cuenta fue una inversión que tomé, unos ahorros que tenía, y pues me di a la tarea de aplicarle a esta cuenta esta estrategia. Podemos ver que hay un crecimiento que no es lineal, tiene sus subidas y sus bajadas, es como todo. El trading hay momentos de ganancia y hay momentos de pérdida. Y es más adelante vamos a ver algo muy cómico, ya se los muestro de una vez. Y es que de todos los trades que yo he realizado, de las 307 operaciones que he realizado desde ese 7 de julio de 2024 hasta el día de hoy, de esas 307 operaciones solo he ganado el 38%. Solo he ganado 118 de esas operaciones. Las otras 189 han sido operaciones perdedoras.
Sí, suelo perder mucho más de lo que gano, pero no se trata de cuántas veces perdemos ni cuántas veces ganamos, sino qué hacemos con lo que ganamos y qué hacemos con lo que perdemos. Cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. Y esto es lo que me ha permitido a mí ser rentable, que manejo una gestión de riesgo efectiva, que usualmente por cada huevo que pongo en riesgo gano dos, y por cada, y ya sea algo redundante, por cada vez que pierdo solo pierdo uno, para ponerlos en palabras simples. En todo este proceso, desde el 7 de julio hasta la luz del día de hoy, ha sido un proceso bastante duro, pero sin embargo, a pesar de ello, he logrado obtener más de un 220% de ganancia con mi cuenta, llevándola de $1000 a un total de $3225. La idea es compartir este conocimiento con ustedes de forma gratuita para que ustedes también lo hagan por su propia cuenta, y por esa razón he creado este curso, el cual lo dividiremos en 5 clases. En la primera clase de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el análisis técnico. En el mundo del trading existen múltiples tipos de análisis. Yo en lo personal, yo para operar utilizo 3 tipos de análisis: técnico, fundamental y cuantitativo. Voy a explicar un poco sobre qué es cada uno de ellos. Ok, me informan que se escucha muy suave mi voz. A ver cómo estamos de audio, me confirman. ¿Quién me confirma cómo estamos de audio ahí? Voy a sacar la pantalla de la transmisión, voy a sacarla por acá, por este lado. Mejor, ok. Ok, bueno, igual, no interesa mucho. Lo que dijimos fue el carretazo inicial, la introducción, la presentación personal. Ahora sí vamos a entrar en materia, en lo puro y duro. Voy a especificar con ustedes qué es cada uno de estos tipos de análisis. El análisis técnico es el análisis de patrones visuales que se presentan en los gráficos. Básicamente la interpretación de los dibujitos que solemos ver por ahí en las imágenes de muchos de nuestros amigos estafadores. El segundo tipo de análisis es el análisis fundamental. El análisis fundamental es la interpretación de las noticias macroeconómicas. Es decir, hace poco vimos que nuestro amigo Donald Trump publicó una noticia que decía que en su gobierno las criptomonedas iban a ser prioridad nacional. El hecho de que una persona con tanto peso como Donald Trump diga esto sobre las criptomonedas hace que el valor de los criptoactivos suban y se disparen. Entonces, analizar estas noticias nos provee a nosotros de unas oportunidades de inversión. Y esto es el análisis fundamental, la interpretación de las noticias macroeconómicas. Yo recuerdo que cuando inicié en el trading, Donald Trump estaba en su primer mandato, por allá a finales del 2019. Y recuerdo muy bien que hubo un tirijala muy grande porque intentaron hacer una pseudo tercera guerra mundial con Arabia Saudita, que bombardearon una estación petrolera con drones. Entonces, cuando surgió esta noticia, los precios del petróleo se dispararon. Cuando yo empecé a ver estas dinámicas, o sea, ahí fue donde empecé a darme cuenta que detrás de todos los atentados que hay en el mundo, siempre hay una mano fuerte que lo planifica todo con tal de sacarle un beneficio económico. Y para una muestra, un botón, acá en Colombia, hace 6 años, no sé si lo recuerdan, salieron enjuiciados 3 ingenieros de Ecopetrol porque eran los que le pasaban la información a las guerrillas del ELN para que explotaran los oleoductos del Caño Limón. Claro, cuando las guerrillas del ELN explotaban estos oleoductos, las acciones de Ecopetrol bajaban para que algunos amigos de estos ingenieros compraran
las acciones a un menor precio. Ya luego, cuando todo se solucionaba y el precio de las acciones se estabilizaba, estas personas vendían, sacando así provecho. Esto se conoce como manipulación institucional y vamos a estar hablando de ello más adelante cuando terminemos el curso de análisis técnico e iniciemos el curso de análisis fundamental. Vamos a aprender cómo las grandes instituciones nos manipulan a través de las noticias. Y el tercer y último análisis, que es en el cual soy aún un novato porque llevo poco menos de un año, es el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo consiste en el estudio sistemático de datos a través de algoritmos con el cual podemos sacar ventajas estadísticas. Este último análisis fue el que me llevó a la rentabilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de yo pensar en estadísticas me transforma a mí y me convierte de un apostador a la casa. ¿Cómo las casas de apuestas hacen dinero? Con la estadística. Porque ellos saben que a la larga sus máquinas sí le dan cierto contentillo al cliente que llega, al apostador, el apostador llega a la ruleta, gana 2 o 3, pero a la larga todos los juegos del casino están hechos para que el apostador pierda y la casa gane. ¿Cómo están diseñados? A base de modelos estadísticos, modelos matemáticos. Este último tipo de análisis voy a estarles proveyendo a ustedes en el grupo de WhatsApp, en el cual ya está cerrado. Voy a proveerles una serie de datos y una serie de archivos en donde yo he estudiado al índice del S&P 500. Más adelante les voy a explicar qué es el S&P 500. En donde me he dedicado a analizar el comportamiento de las 500 acciones principales de Estados Unidos para saber qué tanto suben, qué tanto bajan, cuándo suben, cuándo bajan, cómo se comportan en enero, febrero, marzo, abril, entre otros. En este análisis de datos me pude dar cuenta que obtuve ventajas estadísticas porque encontré anomalías. Me pude dar cuenta que el S&P 500 tiene un 80% de probabilidades de subir durante los meses de julio. ¿Esto qué me llevó a mí? Me llevó a mí a interesarme muchísimo en seguir desarrollando esta metodología en estas tres vertientes, porque es muy curioso para mí que, valga la redundancia, sin ninguna de estas tres vertientes, si una de estas tres falla, toda la estrategia falla. Para mí es necesario tener estos tres tipos de análisis alineados, porque con uno solo que falle, todo lo demás falla. Vamos a avanzar un poco más y vamos a entrar en lo que viene siendo el análisis técnico. El análisis técnico, muchachos, es, como lo dije anteriormente, es el estudio de patrones, es el estudio de los dibujitos, de las figuritas que se van trazando en los mercados. Y aquí sucede algo muy curioso, y es que a lo largo de todo mi proceso de aprendizaje me he dado cuenta que los mercados financieros obedecen a ciertas leyes universales, y una de ellas es la fractalidad. La fractalidad no es más que la repetición de figuras, ya sea a nivel macro tanto como a nivel micro. Y aquí tenemos dos imágenes. Una de esas imágenes es el campo neuronal de nuestro cerebro, ¿sí? Nuestras redes neuronales, y otra imagen es el cúmulo de galaxias visto a través del telescopio. Y aquí es donde yo le pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es la imagen de nuestro cerebro? ¿La imagen número 1 de la izquierda o la imagen número 2 de la derecha? Y aquí sí me gustaría que nos activáramos un poco más en los comentarios. ¿Cuál creen ustedes que es la imagen de nuestras redes neuronales y cuál creen que es la de el universo? Las dos. La de la izquierda son las neuronas. Ah, usted ya se la sabía. Usted ya se la sabía, primo. Exactamente. La imagen de la izquierda son nuestras redes neuronales y la imagen de la derecha es el cúmulo de galaxias, o sea, la imagen más lejana que tenemos del universo.
¿Qué podemos entender de esto? Que todo el universo obedece a los principios herméticos. ¿Qué son los principios herméticos? Son unas leyes intrínsecas que están en nuestra vida, que están en la realidad, que moderan la realidad, que queramos aceptarla o no, están ahí y condicionan lo que nosotros entendemos como la realidad. Y uno de esos grandes principios, que ya los hemos escuchado varias veces, es el de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y es que en el trading no importa cuánto tiempo pase, siempre se van a repetir los mismos patrones una y otra vez. Ahora vamos a proceder un momento, voy a ir al gráfico para que podamos verlo un poco mejor. Aquí tenemos el gráfico de el Nasdaq, el cual es un índice que recopila el valor de las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. El Nasdaq, vamos, ya aquí tenemos el gráfico, podemos ver que sigue unos patrones, tiene sus impulsos y sus retrocesos, impulsos y retrocesos. Pero aparte de esto, podemos ver que este patrón que vemos en el gráfico diario se repite también en el gráfico de 5 minutos. El mercado tiene sus impulsos y también tiene sus retrocesos. El mercado es cíclico, así como sube, baja. Ahora vamos a continuar un poco y ahorita vamos a entrar de lleno lo que es el gráfico. Antes de empezar al gráfico, es necesario explicarles a ustedes los tipos de gráficos que existen. Más adelante nos vamos a encontrar con gráficos como velas japonesas, gráficas de transacciones y gráficos lineales. Ahora, vamos a volver y vamos a ver qué es una vela japonesa. Ahora, voy a eliminar por acá todos los dibujos que tengo. Ahora sí. Este gráfico que tenemos a continuación es el gráfico de velas japonesas. Una vela japonesa no es más que esta barrita. Esta barrita que tenemos acá a continuación recopila ciertos datos sobre el precio. El precio de un activo puede subir o bajar. ¿Qué pasa? Que en esta vela japonesa vamos a analizar sus partes. Tiene una cierta anatomía. Vamos a ver esta vela blanca que tenemos acá. Listo. Ok. Esta vela que tenemos aquí, vamos a analizar su anatomía. Tenemos que todas las velas tienen un precio de apertura. Y además también tienen un precio de cierre, que es en el momento en el que el precio abre y cierra, ¿sí? Supongamos que el precio abre en este nivel y cierra en este otro nivel. Ahora, ese precio de apertura y ese precio de cierre es lo que compone el cuerpo de la vela. El cuerpo de la vela es la parte rellena que vemos. Aparte de eso, además de ello, las velas japonesas también están compuestas de mechas o colas. Una mecha o cola es lo que vamos a ver a continuación. Podemos ver que esta vela japonesa que tenemos aquí es una vela que tiene poco cuerpo, tiene poco relleno, pero sin embargo tiene bastante mecha. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se interpreta esto? Vamos a verlo con más detalle. Vamos a actualizar por acá y vamos a irnos por acá en blanco para analizarlo. Ahora tenemos acá la imagen de nuestra vela con poco cuerpo y mucha mecha.
y vamos a interpretar qué significa esta vela. Esta vela significa que el precio abrió a este nivel y al pasar el día completo, al pasar las 24 horas, volvió y cerró muy cerca de ese nivel. Pero ocurrió algo muy curioso, y es que nos deja esta mecha y esta cola. ¿Pero qué significa eso? Significa que durante el transcurso del día, sí, el precio abrió en este punto, pero el mercado subió y al mismo tiempo bajó hasta acá. Solo que al finalizar el día, el precio se recuperó y cerró en este punto. Eso es lo que quiere decir esta vela. Si el precio abre acá, tuvo una subida, tuvo su respectiva bajada, pero luego cerró en este nivel de precio. Podemos ver que el precio de cierre está muy cercano al precio de apertura. Por eso tiene poco cuerpo la vela. Y las mechas significan que el precio subió a cierta zona, pero que fue devuelto. Más adelante en la segunda clase vamos a aprender a cómo interpretar estas mechas para encontrar oportunidades de compra o de venta. Vamos a continuar y vamos a analizar ahora las velas con mucho cuerpo. Por aquí en este tenemos un ejemplo perfecto. Vamos a tomar la respectiva captura de pantalla y nos vamos a ir nuevamente a un costado del precio para hacer el respectivo análisis. Ok. Ok. A continuación vemos que esta vela tuvo su apertura en este nivel de precio. Y el precio de cierre, o sea que al terminar el día, al pasar las 24 horas, el precio cerró en este nivel. Pero sin embargo vemos que nos dejó una mecha muy pequeña. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se interpreta? Significa que al iniciar el día, el precio abrió en este punto, el precio tuvo una ligera caída, pero se devolvió, empezó a subir el precio subió un poco más, pero cerró en este nivel de precio. Así es como interpretamos una vela. Ahora, un gráfico completo está compuesto por cientos de miles de velas, como lo vemos a continuación. Este es el gráfico, como anteriormente se había mencionado, del Nasdaq 100, de las 100 mejores empresas tecnológicas de Estados Unidos, y podemos ver que está compuesto de cientos de miles de velas. Y al juntar todas estas velas, ya empezamos a ver lo que es la fractalidad. ¿Por qué la fractalidad? Porque empezamos a ver un recorrido del precio, que el precio sube, retrocede, sube y retrocede, sube y retrocede. Aquí ya empezamos a ver los primeros principios de la fractalidad. Cabe resaltar algo muy importante. En este momento nos encontramos en un gráfico de un día. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea un gráfico diario? Significa que cada barrita que vemos, cada barra que tenemos acá es un solo día. Ahora, yo puedo avanzar, puedo hacerle zoom a este mercado. ¿Cómo le hago zoom? A través de este panel. Al finalizar la clase, les enseñaré a descargar la aplicación. La aplicación está también en versión online para quienes no quieran descargarla. A través de este panel, que está aquí en la parte superior izquierda, yo puedo acercarme y supongamos que no quiero ver más el gráfico diario, sino que quiero ver más información. Entonces nos vamos al gráfico de una hora, en donde cada barrita que tenemos a continuación ya no es un día, sino es una hora. ¿Esto para qué se hace? Nosotros los analistas
hacemos esto de macro a micro para tener una perspectiva mucho más amplia. Primero para ver qué sucede a nivel macro, a nivel diario, y luego más adelante nos vamos adentrando a un nivel horario, a nivel de una hora, para ver con más detalle qué es lo que hacen los mercados. Al igual que un astrónomo le hace zoom a su lente de su telescopio para ver con más precisión qué hay en una galaxia, qué hay en un sistema, asimismo nosotros vamos haciendo zoom en los mercados. Ahora, acá vamos a dar inicio con los principios básicos del análisis técnico. Dentro de los principios básicos del análisis técnico que vamos a estudiar el día de hoy, quiero que se queden con dos cosas muy importantes, que son las zonas de soporte y resistencia y las líneas de tendencia. Antes de entrar en detalle, debemos explicar los movimientos del mercado. El mercado está compuesto mayormente por dos movimientos: impulsos y retrocesos. Acá en este caso vemos que el mercado tuvo un impulso bajista, ¿sí? Esto que vemos acá, este fuerte movimiento, se conoce como un impulso. Todo impulso tiene un retroceso. O sea, es imposible que las acciones de una empresa suban o caigan sin tener descansos. Estos descansos se conocen como retrocesos. Vemos que aquí el mercado tiene un impulso, retrocede, tiene un impulso y retrocede antes de generar nuevamente un impulso. Otra vez otro retroceso, tenemos otro impulso, retroceso, y ahora nos encontramos en un esquema lateral. Esto lo vamos a dejar ahora al finalizar esto, cuando estemos acá en zonas de soporte y resistencia. Vamos a hablar de esquemas laterales. Ahora, vamos a dar inicio, ya que sabemos qué es un impulso y qué es un retroceso, vamos a dar inicio con los principios del análisis técnico, que son las zonas de soporte y resistencia. Para ello volveremos a nuestro gráfico diario y vamos a definirlo de la siguiente manera. Ya sabemos que el mercado tiene impulsos y retrocesos. Ahora, en este gráfico diario vemos que el mercado tiene impulsos. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué el mercado se detiene en este nivel de precio? ¿Por qué no sigue subiendo? ¿Por qué justo cuando llega a este nivel de precio él se devuelve? ¿Por qué retrocede ahí? ¿Qué es lo que hay en este nivel de precio? Se supone que es una zona invisible. ¿Qué hay ahí que hace que el precio se devuelve? Y ahí entramos con una ley de la economía, que es la oferta y la demanda. Ahora, los precios retroceden porque se encuentran ante una presión de oferta, ¿sí? En este momento, la demanda, que es la que exige un precio, hace que ese precio suba, pero se va a encontrar con niveles de precio en donde hay gente vendiendo o tomando ganancias. Cuando la gente vende y toma ganancias, por consecuencia, alimenta la oferta. Toda venta pertenece a la oferta y toda compra pertenece a la demanda. La compra induce a movimientos alcistas y las ventas, la oferta, induce a movimientos bajistas. Cuando todos compran, el precio sube; cuando todos venden, el precio baja. Claro, vemos que los institucionales, los grandes compradores, toman ganancia y por ende se generan retrocesos. Cuando estos grandes institucionales venden, dejan una zona de liquidez. Esta zona de liquidez se conoce como zonas de soporte o resistencia. ¿Por qué?
Porque resulta y pasa que este nivel de precio en donde los profesionales vendieron en ese momento, en ese 24 de mayo del 2024, vemos que en el futuro, más adelante, esa misma zona es respetada, justo como está pasando en este momento. ¿Sí? En el mes de marzo del 2025 vemos que hubo una caída debido a esta guerra comercial de Donald Trump con el tema arancelario, que es habitual de él para manipular a los mercados. ¿Qué hizo Donald Trump? Donald Trump forzó a los mercados a una microcrisis. ¿Qué hizo? Hizo que los precios de las acciones se fueran al piso, pero oh casualidad, los fundamentales, el análisis fundamental respeta al análisis técnico. Por eso hace un momento cuando les expliqué los tres tipos de análisis, estaba primero el análisis técnico, luego el análisis fundamental y posterior a ello estaba el análisis cuantitativo. Cuando ocurren noticias importantes, estas noticias importantes siempre respetan las zonas técnicas, y es que esta zona que en el pasado fue respetada seguirá siendo respetada en el futuro. Y también un ejemplo de ello es esta caída que tuvimos acá. El mercado cayó y antes de seguir cayendo, justo en este nivel de precio, justo en esta zona, justo en este nivel de precio, vamos a hacerle un poco más de zoom, justo en este nivel de precio podemos ver que el precio llega y retrocede antes de seguir cayendo. ¿Eso qué significa? Esta pausa significa que la zona está siendo respetada. Estos respetos hacen que la zona se valide. ¿Cómo se llama esa zona? Zonas de soporte y resistencia. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre ambas? Vamos a analizarlo un poco más por acá por separado. Ahora, tenemos siempre dos niveles, una zona superior y tenemos una zona inferior. Tenemos que las zonas que funcionan como techo, que no permiten que el precio siga subiendo, se hacen llamar zonas de resistencia. Las zonas que detienen al precio de las caídas, que la soportan, valga la redundancia, se llaman zonas de soporte. Y aquí vamos a hacer un ejemplo hipotético. Tenemos un mercado alcista, las acciones vienen subiendo, las acciones de esta empresa vienen subiendo, y llega un punto en donde el mercado deja de subir y retrocede. Ese punto en donde el mercado deja de subir se conoce como resistencia. Y cuando inicia la caída y cuando inicia el retroceso, igualmente ocurre lo mismo. El precio, cuando deja de retroceder, cuando el precio se pone en pausa, empieza así como que no se mueve ni para arriba ni para abajo, que parece un electrocardiograma, que lo único que hace es oscilar, que se mueve para arriba y para abajo, pero no tiene ninguna dirección definida. Cuando empieza a subir nuevamente, esta zona en donde el precio osciló se conoce como zona de soporte. Vuelvo y repito, un poco más breve. Cuando tenemos una tendencia alcista, ¿sí? Cuando tenemos una tendencia alcista y el precio se detiene, ese punto donde el precio se detiene se conoce como zona de resistencia. Posterior a ello, el mercado empieza a caer o empieza a retroceder. Ese mismo retroceso en algún punto tiene que parar, y en ese punto en donde deja de caer se conoce como zona de soporte. Yo creo que ahí nos quedó un poco claro. Me gustaría saber si hasta el momento hay dudas con el tema de las zonas de soporte y resistencia.
Ok. Ahora vamos a ir a la parte práctica. Vamos a ver ejemplos prácticos de zonas de soporte y resistencia. Tenemos que el año 2024 fue un año bastante alcista para las acciones norteamericanas. Tenemos que los precios de las acciones fueron subiendo, pero todo lo que sube tiene que bajar. Otro principio universal hermético. Vemos que las acciones subieron, tenían una tendencia alcista, y ahorita vamos a explicar qué es una tendencia, y llega un momento en el que el precio se detiene y se pone en pausa, llega como un techo. La tendencia deja de seguir siendo tendencia. Vemos que en este nivel de precio, en esta zona, en este punto, en este nivel, ya hay una zona de resistencia. El precio se resiste a seguir subiendo. Y cuando esto ocurre, vemos que por consecuencia, automáticamente, hay un retroceso. Ahora, estos retrocesos también van a ser marcados. Vemos que es el precio en varias ocasiones. El precio en varias ocasiones respeta esa zona. Vemos que llegó aquí y rebotó. El precio llega y rebota. El precio llega y rebota. Llega y rebota en numerosas ocasiones. Cuantas más veces, ojo, cuantas más veces el precio respete una zona, mayor validez tiene ese nivel. Quiere decir que en el futuro, cuando las acciones se recuperen, ya sabemos dónde va a encontrar una dificultad. O sea que de entrada ya podemos decir que las acciones americanas, cuando empiecen a subir de esta manera, cuando lleguen a este nivel de precio, aquí habrá una resistencia. Ojo, lo que antes era un soporte, al ser invalidada en esta ruptura, ¿sí? Porque esta caída rompió el soporte, eso indica que en el futuro, por la simple ley de fractalidad, lo que antes era un soporte, en el futuro se convertirá en una resistencia. ¿Por qué? Porque el mercado tiende a visitar las zonas que fueron respetadas en el pasado. El precio oscila entre esos niveles de precio clave. ¿Sí? Los visita, los rompe, luego los visita nuevamente, ¿sí? Pero siempre vamos a ver que se presentarán ocasiones en donde van a ser muy respetados estos niveles de precio. Ok, ahora vamos a avanzar a lo que viene siendo la parte de las tendencias. Vamos a devolvernos acá a nuestra zona de dibujo, acá a un costado, y vamos a explicar de forma teórica qué es una tendencia. Una tendencia no es más que una serie de tiempo, una serie n de tiempo, vamos a decir un mes, una semana, un año, etcétera, en donde en ese año o en esa semana o en ese mes el precio tiende a subir más de lo que cae. Vemos que los impulsos alcistas son más grandes que los impulsos bajistas, y siempre que hay un retroceso el precio vuelve a subir rompiendo el máximo anterior, ¿sí? Y ahí se empieza a ocurrir lo mismo, y aquí empieza a surgir y empieza a entrar en vigencia lo que hace poco les mencioné. Lo que antes fue un techo por ley de fractalidad, ahora se va a convertir en un piso. Esos pisos los llamamos zonas de soporte y los techos los llamamos zonas de resistencia. Y todo lo que anteriormente era una resistencia, en el futuro se convertirá en un soporte. ¿Y qué hará en ese soporte? En ese soporte el precio viene en búsqueda de demanda, viene en búsqueda de compradores que quieran comprar esa acción
con un descuento, porque es que los retrocesos no son más que descuentos, son momentos en donde el precio se pone barato y cuando el precio se pone barato se convierte en una oportunidad de inversión para posteriormente vender más adelante cuando el precio esté caro. Cuando el precio se pone caro, ¿sí? Cuando el precio se pone caro, empiezan la oferta a surgir, empiezan a aparecer los vendedores. Y es que aquellas personas que habían comprado en este nivel de precio empiezan a vender en esta zona. Y justo aquí es donde empieza el precio a caer. Y donde se vendió, en donde empezaron esas ventas, ese punto donde la tendencia se paró, la tendencia se detuvo, se transforma en una zona de resistencia. Y vuelve y juega a entrar en vigencia lo mismo. Cuando el precio de una acción, cuando el precio de un activo presente esta sintomatología, vamos a buscar siempre cuál fue la zona del pasado que funcionó como un techo, porque esta zona del pasado me sirve a mí como punto de referencia. ¿Punto de referencia para qué? Para tener marcada como posible zona de soporte y poder realizar ahí una compra. Ahora, podemos ver que el precio, a través de todo este tiempo de impulsos y retrocesos, ¿sí? A través de todo este tiempo en donde hay un impulso y hay un retroceso, vemos que el precio tuvo una tendencia. Y vamos a recordar nuevamente qué era una tendencia. Una tendencia es un periodo en donde el valor de un activo sube más de lo que cae. Vemos que presenta la siguiente condición lógica. ¿Cuál es esa condición lógica? Vamos a marcarla a continuación. El mercado nos presenta máximos más altos, y presenta mínimos más altos. Presenta nuevamente un máximo más alto que el anterior, ¿sí? Este máximo que tenemos aquí es más alto que el máximo anterior, y el mínimo que tenemos acá señalado también es justamente más alto que el mínimo anterior. Cuando se presenta esta condición lógica, que tenemos un máximo más alto y un mínimo más alto, ya podemos decir que hay una tendencia alcista, y podemos ver que el precio tiende a subir. A pesar de que cae, sostiene una tendencia alcista. Estas zonas de retroceso son puntos clave para realizar compras y sostenerlas en el largo plazo para posteriormente vender cuando el precio de ese activo se valorice y llegue a esa zona donde nosotros consideramos que está caro. Ahora vamos a irnos al gráfico y vamos a ver ejemplos prácticos de donde hay una tendencia. Cabe resaltar también que así como hay tendencias alcistas, hay tendencias bajistas. Antes de pasar a los casos prácticos, vamos a ver cómo sería una tendencia bajista. Una tendencia bajista sería mínimos más bajos, máximos más bajos. Un mínimo más bajo que el anterior y un máximo más bajo que el anterior. ¿Sí? Justamente lo opuesto a lo anteriormente explicado. Esto sería una tendencia bajista, porque a pesar de que el precio sube, tiende a caer mucho más de lo que sube. Ahora sí, vamos con los ejemplos prácticos de una tendencia alcista y bajista. Ahora, podemos ver que este mercado, el Nasdaq, es un mercado que desde su creación tiende al alza. Luego veremos por qué.
porque no todos los activos se comportan igual. Vemos que en el Nasdaq prácticamente es esperar un retroceso y comprar porque él sube, por su ley natural. Pero ahorita vamos a ver por qué. Primero pasemos a los ejemplos de las tendencias. Ahora, vemos que en este periodo de tiempo de octubre y noviembre de 2023 hasta lo que viene siendo más o menos el mes de marzo de 2024, vemos que el precio empezó a realizar impulsos mucho más altos de los impulsos en los que caía. Vemos que sube bastante y cae muy poco. Sube bastante y cae muy poco. Y vemos que este mismo patrón se repite una y otra vez. Pero vemos que acá ocurre algo. ¿Qué ocurre? Que el precio no es capaz de superar el máximo anterior. Cuando esta situación ocurre, nuestro deber es marcar ese nivel. ¿Por qué se marca ese nivel? Porque ahí entra en vigencia lo que viene siendo la ley de oferta y demanda. Porque al ser incapaz de superar esa zona, quiere decir que hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que detiene que el mercado no pueda seguir subiendo? La presión vendedora. Ajá, ¿y quiénes venden? Venden todas aquellas personas que compraron en estos niveles de precio. ¿Sí? Las personas que compraron en este punto y en este punto, todas esas personas empezaron a vender. Y claro, al empezar a vender, el precio deja de subir. Y por consecuencia, cuando el precio no sube, no le queda más que otra cosa que hacer. El precio solo puede hacer dos cosas: subir o bajar. Y si no puede subir, ¿qué va a hacer por consecuencia? Va a empezar a caer. Pero aquí vuelve y juega. El precio siempre va a respetar los puntos anteriores. Vemos que el precio respetó esta zona clave. ¿Sí? Voy a eliminar algunos dibujos y voy a dejar solo las zonas de soporte y resistencia. Sabemos que aquí estaba la presión vendedora y sabemos que aquí el precio dejó de caer. Y podemos ver que justo donde el precio deja de caer, en el pasado, esa zona también fue respetada en dos ocasiones. Ya había funcionado como un techo en el pasado y ya había funcionado como un piso también más adelante. ¿Sí? Podemos ver que con estos dos respetos a la zona, esta zona tiene validez porque fue respetada en el pasado. Por esa razón, cuando los vendedores empezaron a ejercer presión en este nivel, el precio cae solo hasta este punto. Cuando el precio llega a este punto, empiezan a aparecer los compradores. ¿Por qué? Porque ven una caída. Y toda caída es un descuento en el mercado. Nosotros históricamente las noticias nos han hecho creer que las caídas son motivo para salir a correr, como que, oh no, los mercados van a colapsar, nos vamos a ir a la crisis, el mundo se va a acabar. Pero justo cuando esas noticias aparecen, cuando en las noticias ustedes vean que el mundo se va a acabar, ese es el momento perfecto para comprar. Recuerden, las caídas son los outlets, son los madrugones de los millonarios, porque cuando los precios caen, son descuentos para comprar barato. Y aquí empieza a aparecer la presión compradora. Y vemos que el precio inicia una nueva tendencia alcista, superando el máximo anterior, rompiendo esta zona y dejando atrás a los vendedores. Ya nadie más quiere vender ahí. ¿Por qué no quieren vender? Porque ya el precio cayó. Y como el precio cayó, ya se puso barato. Y como se puso barato, vieron una oportunidad de compra. Y al comprar, los que estaban vendiendo aquí, compraron acá. Compraron en este punto y en este punto. Y ellos sostienen su inversión. ¿Y qué espera todo inversionista?
que su inversión crezca, que rompa los límites anteriores, que es el principio de la mejora continua, es el principio de toda empresa. Toda empresa cuando se funda, ¿cuál es su principal objetivo? Generar más valor, ser mejor cada día. Todo año, o sea, toda aquella persona que trabaje para una empresa debe entender que cuál es el objetivo: vender más, ganar más, crecer más. Por esa razón vemos que el precio de el Nasdaq año a año tiende a subir, y posterior a esta caída, estos inversionistas esperaron que el precio subiera, y vemos que hubo una ruptura de la zona. Y como ya les había mencionado antes, lo que antes resistía, lo que antes era una zona de resistencia, en el futuro se va a transformar en una zona de soporte. Lo que antes era un techo, ahora es un piso. Lo que antes era un impedimento, ahora es un apoyo. ¿Sí? Lo que antes no dejó que el precio subiera, ahora es lo que va a hacer que el precio suba. Y aquí vemos que se reanuda la tendencia. Y vemos que el precio sube y retrocede. Sube y retrocede. Me gustaría saber si hay alguna duda acerca de tendencias hasta el momento. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora, por ahora en la clase de hoy, como es simplemente la introducción al análisis técnico, por ahora en esta primera clase vamos a hablar simplemente de los principios básicos del análisis técnico. ¿Cuáles son estos principios básicos? Zonas de soporte y resistencia, que es donde se acumula la oferta y la demanda, y lo que viene siendo las tendencias. Cabe resaltar que una tendencia alcista es aquel periodo de tiempo en donde el precio tiende a subir mucho más de lo que cae. Y una tendencia bajista es aquella, como el ejemplo que tenemos acá, en donde el precio cae mucho más de lo que sube. ¿Sí? Hay periodos de subida, pero esas subidas son más pequeñas que las caídas. Estos periodos se consideran como tendencias bajistas, y el opuesto a estas serían las tendencias alcistas. Entonces en la clase de hoy espero que les haya parecido muy interesante, muy breve. Vamos a ir desmenuzando clase a clase cada término importante sobre el análisis técnico. Ahora, para finalizar, me gustaría enseñarles a utilizar la aplicación que me han visto usar en la clase de hoy. Esta aplicación se llama TradingView. Vamos a ir a nuestro navegador de Google, y en nuestro navegador de Google vamos a escribir TradingView de esta manera, TradingView. Vamos a ver que en el navegador nos va a aparecer esta página. Vamos a entrar acá, vamos a ingresar, y en un primer momento esto es lo que vamos a ver, esto es lo que nos va a aparecer. Si eres nuevo en el trading te va a parecer un poco confuso, pero la idea es que poco a poco, clase a clase, vamos a ir explicando paso a paso cómo utilizar la plataforma. Una vez estamos aquí adentro, una vez estamos en esta página, nos vamos a ir a la parte superior donde dice productos, y le vamos a dar clic donde dice super gráficos. Aquí voy a cerrar mi sesión de mi cuenta para que puedan ver cómo les va a aparecer a ustedes. Vamos a
a abrirlo nuevamente, vamos a refrescar la página para que vean cómo les aparecerá a ustedes. Les aparecerá así en blanco, aparecerá esto, y en esta zona, no lo olviden, vamos a productos y acá donde dice super gráficos le vamos a dar clic e inmediatamente nos va a llevar a las acciones del Banco Santander. Recuerden, ahora viene la primera actividad para quienes vean la clase grabada, ya que muchos compañeros me escribieron al interno que se encontraban aún trabajando y que por favor grabara la clase, que no la dejara solamente en vivo. Les voy a dejar el link de la clase grabada para que la puedan ver con más calma después. ¿Cuál va a ser esta actividad, muchachos? Como tarea para ustedes en este curso. Primero, vamos a analizar las acciones del Banco Santander. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son las zonas de soporte y resistencia que ustedes ven en este activo. Vamos a identificar zonas de soporte y resistencia, y aparte de eso vamos a identificar movimientos tendenciales. Me van a señalar donde ven una tendencia alcista o donde ven una tendencia bajista. Ahora la pregunta del millón es: Juan, ¿cómo vamos a marcar eso si es la primera vez que abrimos la página? Muy fácil. La página de TradingView es una página muy intuitiva, y en esta barra de nuestra parte izquierda, en esta barra, tenemos los dibujos gráficos, y acá tenemos la herramienta de pincel, y acá aparecerá una flechita. Cuando yo le doy a esa flechita, se me va a desplegar un panel con muchas más figuras. Si quiero dibujar rectángulos, si quiero dibujar rutas como estas, ¿sí? Con flechitas de esta manera. Ahora, en esta parte les recomiendo que utilicemos la herramienta pincel para que empecemos a familiarizarnos con la plataforma y para que nos empecemos a familiarizar con los conceptos de zonas de soporte y resistencia y con las líneas de tendencia. Vamos a dejarlo hasta ahí. No quiero llenarlos de muchas temáticas. La idea es que podamos desmenuzar poco a poco lo que es el análisis técnico, y los dejo con algo muy sencillo para reflexionar, con algo que cambió mi trading, y es que el trading es una mesa de 3 patas. ¿En qué consiste esto? Que es una mesa que se sostiene de 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Mente, estrategia y gestión de riesgo. La gestión de riesgo es lo que me permite a mí ganar más de lo que pierdo. La estrategia es lo que me permite a mí analizar los gráficos, y la mente es lo que me permite a mí tener la disciplina y la consistencia de hacer lo mismo todos los días. Desafortunadamente el trading es uno de los trabajos más aburridos del mundo, porque una vez obtienes la habilidad, no te cuesta más que 5 minutos encontrar oportunidades de inversión. Pero la mente es la que te juega las pasadas, las malas jugadas. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí nuestra primera clase. Espero les haya gustado un montón, y cualquier duda que tengan, espero me la hagan saber en el grupo de WhatsApp. Les pido por favor no compartan esta clase con los demás. Voy a mantener esta clase, este video privado, y la idea es que podamos aprovechar la información solamente quienes entraron al grupo en el tiempo estipulado. Así que muchachos, con esto me despido. Ahí les dejo la tarea. Espero que por favor la cumplan, que tenemos sorpresas para quienes sobrevivan al proceso del curso. Este es el único curso en donde obtendrán y recibirán más de lo que ustedes dan. Con todo esto, chao muchachos. Un gusto.